Primera de Corintios capítulo 14, versículo del 1 al 9, y leemos en el nombre de Jesús. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que te toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Levante su mano. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo que tú estás aquí, Señor de la gloria. Señor Jesucristo, creemos que tú estás aquí. Tu palabra dice, donde hay 2, 3 congregados a más en tu nombre, allí estás tú. Sabemos que estás aquí. Y que tú nos esperas todos los días como un Padre que nos amas, como un hermano mayor, que no quieres que ninguno de nosotros, Señor, se pierda, se desvíe, se extravíe de este camino precioso. Por eso esperas todos los días, Señor, para tener paciencia y hablarnos, exhortarnos, reprendernos, para que podamos conocerte, Señor, tener ese misterio revelado que nos lleve a entender todo lo que tú nos estás dando a conocer, para que no enseñemos diferentes doctrinas, sino que todos seamos una sola regla, una sola dirección, que todos seamos un cuerpo y enseñemos la sana doctrina, Señor. Por eso aquí estamos todos los días creyendo que has empezado la buena obra y creyendo que tú la estás perfeccionando. Pero nosotros reconocemos también que somos seres humanos que siempre pecamos. Siempre hacemos lo malo delante de tu presencia, Señor. Perdónanos. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra puedan limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas. Porque como lo repetimos, Señor, tú has empezado la buena obra en nuestras vidas y creemos que la vas a perfeccionar. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús, tu amado. Amén y amén. Tome asiento en la gloria de Dios. Alabado sea el Dios de la gloria. El título es El don de lenguas. Santo es para siempre el Señor. Mire, como acabamos de leer lo que dijo Pablo repetía en la iglesia de Corintio un capítulo completo acerca de las lenguas. No demoró en el capítulo 12 hablar de las diferentes don de lenguas que dio el Señor. Cuando Pablo enfatiza un punto y lo enfatiza largamente en un capítulo, porque había problemas en los corintios. Y no habían problemas con todos los dones. Había, sí, muchos que tenían diferentes dones, pero específicamente había un quiebre, se desviaban de la doctrina de Cristo porque había competencia en el don de lenguas. Y muchos intentaban imitar las lenguas, por eso que él empezó a decir que tienes que hablar en lengua, sí es bueno, pero tienes que interpretarlo. Porque muchos hermanos, y en ese tiempo y hoy en día igualito, cuando a alguien de la iglesia le da el don de lenguas, habla una lengua, un idioma, va a haber después, en el cual muchos no van a entender. Entonces, el resto por querer tener esa lengua, o a veces los líderes quieren enseñar que todos deben hablar en lengua. Entonces muchos por querer participar y por querer no sentirse que están bien con Dios, porque dice que eso te lleva a Dios, empiezan a aprender lenguas, empiezan a querer imitar esas lenguas de otras personas que tienen el don de lenguas. Por eso que Pablo habló un capítulo entero para que entiendan en qué estaban fallando.
Porque la lengua dice que Dios lo da, no solamente para que se comunique Él, porque si hablamos de misterio, la Biblia dice que la palabra es un misterio. Dice que habla en misterio, sí, la profecía también es un misterio, que el hombre no lo va a entender si es que Dios no se lo revela. Por eso empezamos. Y esa revelación de ese misterio, sea la profecía o sea la lengua, va a ser para edificación de la iglesia. No para que solamente yo hablo con Dios. Entonces, si hablas con Dios, ¿qué haces acá? Pues puedes hablar en tu casa. Aquí en la iglesia dice que el don es para edificación de la iglesia. Vamos a aprender poco a poco. ¿Por qué? Ahí le explico por qué. Allá en el curso regular de comandos, me acuerdo que vino 3 invitados extranjeros en otra promoción. Había uno que vino de España, uno que vino de Colombia y vino un extranjero de Estados Unidos, un americano. Y cuando vino, hermanos, a hacer el curso regular, me acuerdo que no lo entendían la promoción. ¿Qué hicieron? Tuvieron que traer un intérprete, porque no le entendían al americano, hablaba en inglés, y no. Entonces, como los instructores no sabían inglés, lo decía, ¿qué está diciendo? Pues tú le entiendes, no, le reclamaría, ¿qué sería? Pues no, y nadie le entendía. Entonces agarraban, mandaron a traer un intérprete, alguien, un suboficial, un oficial, alguien que conocía el inglés y que se puso ahí. Cada vez que hablaba, está diciendo esto, ahora sí. Ya, ¿está conforme con la instrucción? Y decía, no, yes, ahora sí. Y empezaron a entender y empezaron a recibir la instrucción como debe de ser. Porque a los invitados en el curso regular también los maltrataban físicamente, pero no los trataban exageradamente para que no se quejen. Eran invitados. Pero ese invitado no podía hacer el curso si no tenía un intérprete para que le desenvuelva en el curso y sepa qué le gusta, qué no le gusta, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Oiga, el mundo hoy en día tenemos diferentes países con diferentes idiomas. Y en este mundo, hermanos, para que usted y yo podamos predicar, tiene que haber un intérprete. No es así nomás, hermano. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué cree que Pablo en el versículo 10 y 11 comparó, mire, las lenguas con los idiomas? Mire, versículo 10 y 11, para que usted vaya entendiendo poco a poco. Ahí mismo. Tantas clases de idiomas hay, ojo, seguramente en el mundo. Y ninguno de ellos carece de significado. Tiene significado los idiomas. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Mire, ¿usted cree que el Señor hablaba por los profetas por gusto? Todo tiene, dice, un significado. Él está hablando en misterio. Porque esto no lo va a entender cualquiera. Pablo habla en misterio, revelado por el Espíritu Santo, que dice que lo que está hablando es como los idiomas, para que entienda, y que tiene significado. Por eso dice que el don de lenguas tiene que tener un intérprete, o tiene que tener la interpretación o el entendimiento a la persona que tiene el don. ¿Por qué? Va a tener que interpretarlo. ¿Por qué? Para que tengan ¿qué? Un significado. ¿Qué es lo que habla? Si dice que las profecías o los dones es para edificación, hay algo que Dios está hablando. Hay algo que Dios quiere comunicar a la iglesia. Sea en el don de lenguas o en cualquier don, Él quiere edificar a la iglesia. Porque por ahí empezó a decir, tiene que haber alguien, palabras que puedan entenderse y palabras que puedan edificar. Pero hoy en día no hay eso, hermano. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Mire, ¿usted cree que por gusto por Pablo habló, empezando los dones del capítulo 12 y el capítulo 14, y empezó a explicar, ¿no?, acerca de los dones, todo un capítulo completo, pero en el medio, ¿por qué le puso el capítulo 13 el amor? ¿Sabe por qué le puso? Porque dice en Corintios capítulo 3 que habían problemas, habían divisiones, habían celos, porque habían muchos líderes que tenían el don de lenguas y querían que las iglesias hablen en lenguas. Y habían otros que no, querían que profeticen, y cada uno quería que su iglesia o las ovejas que están en la iglesia empiecen a hacer los dones que ellos tenían. Y como había división, no había amor. Dios no está en la división. Por eso que en el capítulo 13 le dijo, ¿de qué vale que hables en lengua si la tuvieras, si no tienes amor? Porque habían muchos hermanos que no tenían las lenguas, pero ellos decían que tenían las lenguas, pero como mentían,
o como lo tenían y estaban en celos, en divisiones, entonces no tenían amor. Por eso que Pablo, en el medio de los dos capítulos de las lenguas, con el 14 y el 12, puso el amor. De nada vale que tengas el don de lenguas si no tienes amor. De nada vale. Porque Dios no va a oír a alguien, por más que tenga el don es irrevocable, que tengas el don y que tú estés en ira, en celo, en contienda y quieras hablar con Dios, porque también el don de lenguas es una manera de hablar con Dios. Entonces, si tú estás en pecado, estás buscando problemas, estás airado, tienes celo, tienes contienda, no puedes hablar con Dios. Por eso en Corintios 13:1, vamos a leer, mire qué dijo Pablo. Alabado sea el Señor para siempre. 13:1. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ya sabe que reteñir, ya le dije la vez pasada, es como cuando un niño agarra la pizarra y mete la uña. El oído como que te escoce, ¿no? Porque una uña en la pizarra suena de una manera que no se puede soportar. No te va a escuchar el Señor, pues. Si no tiene amor el hombre que tiene el don de lenguas, Dios no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque ese hombre está haciendo algo que a Dios no le gusta. No tiene amor. ¿Por qué había eso? Por eso dice en Corintios capítulo 8 de que el conocimiento por lo que Dios le da envanece cuando no hay amor. No hay amor, entonces Dios no de nada vale. Y eso es lo que le existió. Por eso, como no había amor, había división, había celos y todos querían enseñar a su manera, es que Pablo le dijo, les explicó en el capítulo 14. Les dedicó todo un capítulo 14 que era lo que Dios buscaba para ellos. Por eso le dijo en el 14 empezando, seguid la paz y procurad los dones, pero dijo, sobre todo, ¿qué dijo? Que profeticéis. ¿Por qué? Porque profeticéis. Un cristiano para profetizar es que predicar la palabra, tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué existía, hermanos, estos celos, divisiones y había engaños de parte de los líderes? Porque la iglesia ignoraba la voluntad de Dios. Por eso dijo Pablo, sobre todo los dones, procuren la profecía, para que ustedes conozcan la voluntad de Dios y no se dejen engañar, como hoy en día. La mayoría también, hermanos, siempre digo que están engañados porque no conocen la voluntad de Dios, no conocen quién habla de parte de Dios y no conocen si es verdad lo que está diciendo, lo que está enseñando. ¿Por qué? Ojo, hoy en día, como les pasa, les he repetido como 20 veces, hay falsos profetas. Por eso el apóstol Juan dijo bien claro que habían profetas que están por todo el mundo engañando. Vamos a volver a estudiar 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Falsos profetas que han salido por el mundo. Profetizar, el significado es hablar la palabra de Dios. Conocer la voluntad de Dios y hablar de parte de Dios. Mire, si vamos al Antiguo Testamento, existían los profetas. Dios no hablaba con la gente, hablaba al profeta. Y el profeta hablaba de parte de Dios. Por eso Dios escogía a sus profetas. No era cualquiera. Eran hombres dedicados a Dios, vivían para Dios y que Dios se manifestaba a ellos y estaba con ellos. Por eso que los profetas cuando iban al pueblo de Israel, el Señor miraba algo malo, el Señor les decía, diles esto de mi parte. Y ellos decían, lo primero que hacían es cuando acercaban al pueblo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y dice esto, un ejemplo, vamos a 1 Reyes 17:1. Alabado sea Dios. Santo es para siempre el Señor. Gloria al Dios vivo.
Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel. ¿En qué? En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, aparte aquí, ya. Ningún profeta, hermanos, de ese tiempo que Dios levantaba, ya, hablaba de su parte. Hablaba, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Mire qué diferencia hoy en día. Hoy en día hay profetas como cambiarse de media. En cada iglesia hay como 20, 30 profetas. Dicen que Dios les habla, dicen que Dios les dice esto, que Dios les dice el otro. Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho el otro. Y dice que va a venir para ti abundancia, para ti va a haber esto en tu casa, tus hijos van a venir. Y hablan profecías que Dios nunca dijo. Por eso está diciendo, Pablo le dijo a los corintios sobre todo, que profeticéis para que no te dejes engañar. Porque el que profetiza conoce la voluntad de Dios. Es un don que Dios le da para que usted sepa cuál es la voluntad del Señor. Y usted pueda predicar, usted pueda saber la voluntad del Señor. Porque dice Juan que hoy en día y desde ese tiempo hay muchos en todo el mundo falsos profetas que han salido a engañar. Y que están enseñando cosas que el Señor no dijo. Una de ellas es las lenguas. Están enseñando mal. No como el Señor dijo, sino lo enseñan a su manera, como ellos lo interpretan, no como el Señor explica en toda la Biblia. Por eso tenemos que ir a todo lo que dijo los apóstoles, lo que dijo Jesús, para entender qué es lo que quiso enseñar, cómo se desenvuelve el don de lenguas y qué representa el don de lenguas. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, hoy en día los que predicamos la palabra, todos aquellos que hablamos la palabra, estamos profetizando. Porque estamos declarando la palabra de Dios. Vamos a 2 de Pedro 1:19. Segunda, alabado sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Gloria al Dios vivo. Tenemos también la palabra profética más segura. Ya saben que es la palabra de Dios. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros. Acá también una vez más, habla que el cristiano tiene que estar atento, no que tiene que estar distraído, ni durmiendo, ni haciendo otra cosa. ¿Qué le va a alumbrar el corazón si está haciendo cualquier cosa menos estar atento? Por eso los padres tienen que estar atentos a sus hijos, que no estén jugando, que no estén distraídos, la esposa, el esposo. Siempre uno tiene que estar atento. Porque dice que cuando tú estás atento, dice que el lucero, la luz del Evangelio entra a tu corazón y te abre el entendimiento para que ya no sigas en tinieblas. No estar atento a lo que dice un hombre, que no está en la Biblia, porque eso enseñan, cosas que no dice la Biblia. Tienes que estar atento a la palabra profética más segura. Porque esta palabra te abre el entendimiento cuando estás atento y sabes lo que Dios te quiere decir. Porque para predicar, ya le dije, quien va a abrir el entendimiento es Jesús. Mire qué pasó, vamos a un ejemplo, Lucas capítulo 24. Alabado sea el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24. Alabado sea el Señor. Versículo 40. Santo es para siempre el Señor. Amén. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, por estar atentos, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito:
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y de ahí, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aplauda al Señor. Mire. Yo le dije un día a un hermano que dice que tienen que hablar en lenguas todos, porque por ahí viene el problema. Y yo le dije, a ver hermano, la Biblia dice comparar los dones con un cuerpo. ¿Ya? Todos los dones son, dice, como un cuerpo, porque todos somos miembros de un cuerpo, y Dios ha repartido a cada uno miembro del cuerpo algo para la edificación. Usted tiene algo que yo no tengo, otro tiene algo que el otro no tiene, cada uno tiene. Si todos tuviéramos el don de lenguas, todos seríamos nariz, porque según la Biblia nos compara así. O si todos tuviéramos las lenguas, seríamos ojos. ¿Y dónde están los pies? ¿Y dónde están los brazos? ¿Y dónde están las orejas? ¿Y dónde está la lengua? No, hermano, no se equivoque. Por eso compara, dice, los dones como parte de un cuerpo. Él reparte como Él quiere, dice, a cada uno. No podemos tener todos los dones. Todo el don de lenguas, no podemos. Tenemos diferentes clases de dones. Por eso empieza en el capítulo 12, a uno, dice, puso Dios, ya, el tal don. Vamos a ver, al capítulo 12, para entenderlo un poquito. 1 Corintios capítulo 12. Alabado sea el Señor. Del versículo 4. Pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de Él o de la iglesia. De la iglesia y de Él, porque todos los dones también te edifican a ti mismo y a la iglesia. Porque a unos es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro ¿qué? Discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, o sea, dones de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Y usted se da cuenta, el último de los dones es el lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aplauda al Señor. Como Él quiere. Como Él quiere. No es a todos. Por eso estamos empezando por ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras Jesús no abre el entendimiento al cristiano, no va a entender las Escrituras, pues hermanos. No lo va a entender, lo va a leer y lo va a enseñar a su manera. Porque cuando tú estás atento, dice, y Jesús te abre el entendimiento, que es como la luz del lucero que sale en el mañana y alumbra en las tinieblas en tu corazón. O sea, entiendes lo que Él quiere que tú hables, por eso son profecías. Pero si Él no te abre el entendimiento, pueden hablar bonito la palabra, pueden enseñar bonito la palabra, pero lo van a enseñar a su manera. No lo van a enseñar como dijo el Señor Jesucristo. Por eso, ¿no? Jesús dice, estaban 3 años y medio, no todavía dudaban, había duda. Por eso primero tuvo que manifestarse, es como diciendo Pablo, tuvo la revelación yendo a Damasco, se le reveló en una visión y entendió. A los discípulos también había duda, se les reveló también y le dijo, vengan para acá. Y toquen la mano, pongan, métela acá, mira, ven. A veces, no creen, un espíritu no tiene carne ni huesos. Para que me crean, dame ese pez asado y ese pan, esa miel, dame para comerlo. Un espíritu no puede comer. Y comió, y ahí recién creyeron. Ahí cuando creyeron, les dijo, estas cosas son las que yo les dije cuando estaba con vosotros que había de suceder, por lo que escribieron los profetas y Moisés de mí. En ese momento que creyeron verdaderamente por lo que lo vieron y por lo que escucharon, les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras.
Por eso la palabra dice que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y que enseñan algo que los profetas y que Jesús no dijo. Porque hay muchos hermanos que enseñan esto, que aquel que no hable en lenguas no tiene a Dios. Una señal de que Dios te ha bautizado son las lenguas. Entonces yo lo primero que me dijeron a mí, hace 4 años, cuando estaba ya predicando por otro lado, me dijeron eso a mí: hermano, ¿qué hay de cierto que el que no habla en lenguas no tiene a Dios? A ver, hermano, yo le puedo engañar, pero vamos a la Biblia. Cuando Dios te bautiza, ya, a ver, un hombre y una mujer cuando se casan, ya, fruto del amor engendran un hijo, ¿sí o no? Sí, ya, engendran un hijo, fruto del amor, la unión, ya. Y cuando sale, tiene que tener mi cara, o mis ojos, o mi boca, o algo de mí. Porque si no saca nada de mí, no es mi hijo, pues, hermano. No sé, no es mi hijo, pero no tiene que sacar algo mío, porque el hijo saca los genes del padre y de la madre. Pero cuando el hijo no se parece a ti, preocúpate, hermano. Oiga, si el Señor me bautiza a mí, ¿ya? ¿En qué parte de la Biblia dice que el Señor, Dios, habla en lenguas? ¿Dios habla en lenguas? Le pregunto. Dios es el que creó las lenguas. Pero ¿Dios habla en lenguas? ¿O dice que se manifestó en hablar en lengua tartamuda en Isaías? Para el pueblo, ¿por qué? Después le voy a explicar ese tema. Pero cuando tú te unes al Señor, dice que tu fruto es la lengua. Ahí viene, por ahí vamos a empezar. Jesús ya sabía eso. Jesús sabía que iba por profecía, iban a levantarse falsos predicadores, profetas falsos, que iban a enseñar eso de las lenguas, iban a confundir al mundo. Por eso Jesús dijo algo: guardaos de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejitas, pero como yo los conozco y sé, miro adentro, son lobos rapaces. Por sus lenguas los conoceréis, dijo. Ya, esa es mi Biblia, dice lo mismo, pe. No dijo por sus lenguas los conoceréis. Dijo por sus frutos. Vamos a Mateo 7:15, a ver. Porque vamos a ir viendo un poquito mito cómo engaña, pues ese es el problema. Mateo capítulo 7, versículo 15. Santo es para siempre el Señor. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, todo bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aplauda al Señor. A ver, hermano, cuando a alguien se le acerque y quiere engañarlo de esa manera, oiga, si usted no habla en lenguas, usted no tiene a Dios. Ay, perdóneme, si a usted le han dicho eso, hermano, enséñeme con la Biblia. ¿Dónde dice si yo no tengo el espíritu, la lengua, el don, yo no tengo a Dios? Pero yo sí le digo, cuando uno tiene a Dios, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Jesús mismo, cuando vino a la tierra, los fariseos hablaban de parte de Dios y decían que estaban con Dios. Porque los fariseos también predicaban, pues, la ley, eran profetas de parte del Señor, pero ellos que desviaron la voluntad del Señor, porque no creían en Jesús, sabían por las profecías que iba a venir el Mesías, y Él dio las señales que dijeron los profetas, pero no quisieron creerle, no quisieron aceptarlo. ¿Me entiendes? Y como rechazaron a Jesús, empezaron a desviar la doctrina, rechazando al Mesías, al Cristo. Por eso, ¿de qué? Empezó la división. Y ahí empezaron toda la división en cuanto a las lenguas. ¿Por qué? Como no habían muchas lenguas en ese tiempo, entonces había mucha confusión cuando decía que había el don de lenguas y empezaban a hablar. Cuando vino el Espíritu Santo, daba el don de lenguas. Creemos en el don de lenguas.
Sabemos que Dios da el don de lenguas para edificación de la iglesia y que solamente puede comunicarse con Dios y puede un hombre interpretar cuando Dios le da el don de lenguas o levanta a otro que va a interpretar para que edifiquen la iglesia. Creemos, pero acá hay acción. Porque sí existe el don de lenguas, pero no podemos decir lo que Jesús y los profetas no dijeron, o los apóstoles, que si tú no tienes el don de lenguas, no tienes a Dios o no tienes el Espíritu Santo. En ningún momento, en ningún versículo habla que el que no tiene el don de lenguas no tiene al Espíritu Santo, no habla. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene frutos. Por eso dice en Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, unido. Cuando tú permaneces en Él, Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Y cuáles son los frutos? Si yo recibo el Espíritu Santo, ya todos lo sabemos, vamos a Gálatas 5:22. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos que conocer la palabra para que no nos engañar, hermanos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sí, vamos a volver a leer. Mansedumbre, templanza, don de lenguas. Ah, ya. No es que estoy mal de la vista. Estoy mal de la vista, hermano. ¿Dónde está el don de lenguas? Para que usted entienda. ¿A quién le creemos? ¿A un falso profeta o a lo que dijo el Señor? El Señor está diciendo, hay frutos de la unión del ser humano con el Espíritu Santo. Y ese fruto son los frutos. En ninguno dice el don de lenguas. Por eso cuando un profeta falso dice que el que no habla en lengua no tiene a Dios, ese es un falso profeta. Porque no dice la verdad, dice media verdad. ¿Hay don de lengua? Sí, pero es el Señor que reparte como Él quiere. Él es el que reparte a unos, no a todos. Y aquel hombre y mujer que diga eso, que no tiene el don de lengua, no tiene a Dios, ya está en maldición. Porque le está añadiendo algo a las profecías. Y en Apocalipsis, vamos a volver a leer, Apocalipsis 22, 8, 9. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Alabado sea el Señor para siempre. Mire, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. ¿Es profecía no? De este libro, de la santa palabra de Dios. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Lo dice o no lo dice? Porque cuando alguien le diga, si tú no hablas en lenguas, no tienes a Dios, a ver. Si yo estoy mal, hermana o hermano en Cristo, sáqueme un versículo que diga que si yo no hablo en lenguas no tengo el Espíritu Santo. Uno. Acá dice que cuando fueron llenos hablaron en lenguas. Sí, es un grupo. ¿Qué más? Acá no. Yo quiero que me digas un versículo que yo lea que diga, aquel cristiano que no tiene el don de lenguas no tiene el Espíritu Santo. Yo te creo. No hay, pues, hermanos. Porque la Biblia no se contradice, la Biblia es clara cuando Dios te hace entender. Por eso que no tiene la culpa los que están repitiendo lo que les enseña un profeta falso. La culpa la tiene ese falso profeta. Y su pueblo que ignora la palabra, que no entiende la palabra porque le creen a un hombre, repiten la enseñanza de un hombre. Porque en ningún versículo de la Biblia habla que el que no habla en lenguas no tiene a Dios, no habla.
No habla, hermanos. Y dicen todavía, oiga, el que no tiene la lengua es una señal del Espíritu Santo. Sí. ¿Es una señal que ha recibido el Espíritu Santo? Sí, es verdad. Aquel que habla en lenguas es una señal, sí, que ha recibido el Espíritu Santo. Sí, es verdad. Porque ese es un don que da de regalo cuando el Espíritu Santo viene a su vida. No a todos, pero da, es una señal. Pero no dice a todos. ¿Y para quién es la señal? La Biblia no dice que cuando tú recibes el Espíritu Santo es señal que tú hables en lengua, no. Es por señal la lengua, dice, ¿para quién? ¿Para los cristianos o los incrédulos? A mí lo sabe, vamos a Corintios 14, mire. Por ahí vamos aprendiendo, ¿para dónde está la confusión? Capítulo 14. Alabanzas al Señor. Gloria al Dios vivo. Versículo 22. Mire que dice, así que las lenguas son por señal, ¿a quién? No a los creyentes, ojo, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los... Mire, para que usted vaya sabiendo quién es falso profeta. ¿Por qué en las iglesias dice, hablen en lenguas, hablen en lenguas, hablen en lenguas, habla, porque Dios quiere escuchar tu oración? Y usted está patatá, tututú, pororó, caracá, porbón, tatatá, tototata, mamamate, la gente está que repite, y los que no conocemos eso todavía, están, ¿qué están hablando? ¿Qué están hablando? Si la Biblia dice que la lengua es por señal, no a los creyentes de la iglesia. ¿A quién es? A los incrédulos. No hay ni un versículo bíblico que diga que el Espíritu Santo es una señal que habla en lenguas. Pero sí, cuando viene el Espíritu Santo, le da don de lenguas a algunos. No a todos, por lo que estoy repitiendo, hemos leído ya en Corintios 12. Pero ahora dice Pablo que el que habla en lenguas es para una señal no en los creyentes, sino en los incrédulos. Poco a poco va a entender el porqué de las lenguas, ¿eh? No es para nosotros. Y si es acá que da el don de lenguas también, es para edificación de los incrédulos que entran a la iglesia. Y que pueda hablar algo que quizás muchos no entendemos. Pero va a ver de qué manera, no es como uno lo enseña. Pero por ahí vamos a empezar de que la señal de la lengua es para los incrédulos, no para nosotros. ¿Por qué? Nosotros los cristianos conocemos la voluntad de Dios. Sabemos un poco las profecías y así que nos engañen no va a ser fácil. Pero cuando da el don de lenguas es por señal a la gente que no conoce a Dios. A algo quiere hablar, a esa persona que no cree, para que vea que Dios tiene poder y que conoce lo que está haciendo o conoce lo que está pasando. Alabado sea el Señor. Por eso dice que la lengua no dice que es señal de que has recibido el Espíritu Santo. No, es por señal a los incrédulos. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque, mire, vuelvo a repetirle, ¿por qué quiere Pablo que usted y yo procuremos la profecía? No depende de nosotros, depende de Dios. Pero si Dios le permite darnos el don de profecía, para empezar, todos nosotros ya podemos profetizar, porque todos estamos llamados a predicar. Y cuando tú hablas la palabra, tenemos la palabra más ética y segura. O sea que cuando tú predicas, estás profetizando. Porque estás hablando lo que Dios dice. ¿Me entiende? Por eso dice Pablo, sobre todo que profeticéis. O sea, que prediques la palabra, que hables la palabra, que conozcas la palabra. Para que no te dejes engañar y para que tú mismo seas un hombre que vas a enseñar el camino de Dios. Porque la profecía, vuelvo a repetir, y el don de lenguas, esos dos dones, son para edificación de la iglesia. Bueno, vamos, versículo 3 y 4. Alabado sea Dios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, ojo, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Alabado sea el Señor.
Versículo 12, mire qué dice. Así también vosotros, habla en general, pues, ¿qué anheláis dones espirituales? Anheláis. Procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Todos los dones son para la edificación de la iglesia. Mire qué importante. El don de lenguas no es para que uno venga a hacer circo. Por eso Pablo habló un capítulo entero a los corintios, porque eran carnales. De todas las iglesias, la más carnal era los corintios. Porque había celos, división, había separación, había peleas, había eso de combatir o de decir, no, yo soy mejor que tú, yo hablo en lenguas más que tú. ¿Por qué cree que Pablo dijo, oye, están peleando los dones? Yo hablo más en lenguas que todos. ¿Qué cree que Pablo habla por gusto? Porque estaban disputando quién hablaba mejor, quién hablaba más lenguas. Por eso que le sacó al plano, al fresco, le dijo, no, un momentito. Las lenguas son para edificación y tiene que ver un intérprete, porque si no hay intérprete, ¿cómo te van a entender? ¿Cómo te van a entender? Porque hay muchos falsos profetas, hermanos. Están enseñando que la lengua, vuelvo a repetir, es algo que Dios ha dado para que nos comuniquemos con Él siempre. ¿En qué parte de la Biblia dice que el don de lenguas es para todos nosotros que nos hablemos con Dios? Todos. ¿Dónde dice? Ahí dice que la lengua es para una lengua que habla con Dios y que los hombres no entienden. No dice todos. Que el que tiene el don de lenguas es que va a hablar con Dios y que los hombres no van a entender. Pues habla a Dios en misterio. ¿Me entiende? ¿Ya? No dice que todos tienen que hablar en lengua para hablar con Dios, no dice, eso lo han aumentado. Y cuando alguien habla algo que Dios no ha dicho, ya hemos leído Apocalipsis que viene la maldición y le borran su nombre del libro de la vida. Yo no he dicho eso. Mire un ejemplo que dijo el Señor al pueblo de Israel cuando estaban hablando algo falsos profetas. Ezequiel capítulo 22. Alabado sea Dios. Ezequiel capítulo 22. Versículo 23. Versículo 23 vamos a leer al 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley, ojo, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancia injusta. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Bendito y alabado sea el Señor. Porque cuando un falso profeta, un predicador, habla algo que Dios no ha dicho, eso es lo que dice el Señor. Hablan vanidad, porque quiere que lo vean, que Dios le ha resuelto el misterio y que está hablando lo que el Señor dijo. Porque cuando uno habla la palabra, está hablando como que Dios le ha dicho que hable eso. Si yo hablo, estoy hablando de parte de Dios, porque es su palabra. Por eso yo no le aumento ni le quito nada, hablo como dice ahí, y lo explico para que usted entienda. Pero si yo digo algo, un ejemplo, ¿no? Que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando vanidad y profetizando mentiras. Porque Dios no dijo en ningún versículo eso. Es más, yo cuando alguien le diga a usted que si usted tiene el Espíritu y no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo, dígale esto.
Jesús fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Sáqueme un solo versículo que habló en lenguas. Uno solo, sáqueme que Jesús habló en lenguas y yo me quito el sombrero. ¿Usted ha leído la Biblia? Jesús ni siquiera mencionó las lenguas. Jesús era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque Dios estaba con él. La palabra dice que tiene que estar atento a la profecía, no a la china. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Señor. Aplauda al Señor, que está durmiendo ahí. Esté atento, hermanos, porque es una falta de respeto vivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso cuando alguien venga, un falso profeta y te diga, le quiere engañar diciéndole de que el que no tiene el Espíritu Santo, el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo, entonces dígale, ten mucho cuidado, hermano y hermana. La Biblia dice que aquel que añada o quite algo de la profecía es maldito. Y si tú quieres convencerme a mí que el que no habla en lenguas no tiene Espíritu Santo, sácame un solo versículo que diga eso, que el que no habla en lengua no tiene Espíritu Santo. Y yo te creo y voy a donde estás congregando, que me estás enseñando la doctrina de Cristo. No hay. O sácame un solo versículo que Jesús habló en lenguas. Uno. Y la Biblia me dice a mí, ojo, en Corintios 11, ¿qué dice? Vamos, Corintios capítulo 11. Alabanzas al Señor. Capítulo 11. Mire qué dijo Pablo. Ser imitadores de mí, así como yo de... A ver, si Jesús no habló en lenguas, ¿a quién voy a imitar? ¿Al falso predicador, al falso profeta o a Jesús? Ahora, ¿por qué dijo Pablo eso? ¿Por qué Pablo dijo, mire hermanos, cuando él se convirtió, recibió el Espíritu Santo, ¿habló en lenguas? Pero mire, para que usted entienda, vamos a Hechos capítulo 9, mire. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Por eso tenemos que conocer las profecías para saber quién está mintiendo y quién no, hermanos. Versículo 17 al 22. Alabado sea el Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habló en lenguas. No dice eso en mi Biblia, ni en la de usted creo yo, ¿no? Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los que estaban en Damasco. Sigamos. Enseguida, después que recibió, ¿qué hizo? Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué le voy a demostrar ahorita? Mire. ¿Por qué Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? Oiga, no he dicho que nadie debe hablar en lenguas, ¿ah? No tómenlo lo que Pablo le va a decir. Si el Señor quiere repartir el don de lenguas aquí a alguno y lo tiene, si no lo sabe, lo va a descubrir poco a poco. Porque sí reparte el don de lenguas al que él quiere, no al cual el pastor quiere ni el falso profeta quiere.
Porque hay muchos que dicen, tienes que hablar, y él explica la vez pasada, y los cristianos que le creen están ahí mordiéndose la lengua, están, no sé qué, sacan un palito, quieren hablar, lo que no les ha dado el Señor. ¿Me entienden? Entonces, Pablo cuando fue lleno del Espíritu Santo, lo primero que recibió fue la sabiduría, es el don de sabiduría, porque lo primero que hizo, ¿qué? Es hacer creer a los judíos, a los fariseos, que Jesús era el Hijo de Dios. Y para hacer eso, tenía que conocer la voluntad de Dios, tenía que conocer a Jesús. Mire que dice Hechos capítulo 22. Alabado sea el Señor. Ahí lo habla de otra manera. Santo es para siempre el Señor. Hechos 22, 14. Mire que dice, ¿qué pasó cuando recibió la presencia? 22, 14. Del 13, para que lo entienda. Vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, ¿ya? Recobré la vista y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, ¿qué? Su voluntad. El don de sabiduría. Y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate, bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Una vez que fue bautizado, ¿qué recibió? Recibió el don de sabiduría, porque la sabiduría es la voluntad de Dios. Por eso que lo primero que hizo, si él estaba en contra de Cristo, él predicaba en contra de Cristo, le habían enseñado una doctrina hereje, una doctrina que en contra de Cristo. Él no sabía mucho de Cristo. Cuando se le reveló en Damasco, le llenó del Espíritu Santo y lo primero que le dio es conocer su voluntad, sabiduría. El don de sabiduría. Por eso que empezó a enseñar inmediatamente quién era Jesús. Era el Hijo de Dios. Yo le pregunto a usted que demuestre con la Biblia cómo sabe que es el Hijo de Dios. A ver si sabe con las Escrituras. Y tiene más de un año. A ver, demuéstreme. Pero si no tiene el don de sabiduría, no lo va a hacer. Por más que tenga 5 o 10 años, no lo va a hacer. Porque ese es un don que Dios le da por su Espíritu, no a cualquiera, a que Él quiere. Por eso que Pablo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, le dio lo primero, es el don de sabiduría. El don de revelación, porque tenía revelación. Corintios 12 dice que fue bien con las visiones de las revelaciones. ¿En qué parte dice que él recibió el Espíritu y habló en lenguas? Por eso le he dicho, cuando alguien le quiere hablar, oye, un momentito, sácame un versículo que Pablo habló en lenguas. Uno. No hay, Pablo no habló en lenguas, pero él sí dice. Tanto que discuten, que ustedes hablan en lenguas, yo hablo más, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Mire, vamos a Corintios 14. Alabanzas al Señor. Corintios 14, versículo 13 y 14. Bendito sea el Señor. 18 y 19, perdón. Doy gracias a Dios. Mire qué dice, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, acá viniendo los agarró contra la pared a los carnales. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, ojo, que 10,000 palabras en lengua desconocida que no edifiquen a nadie. Aplauda al Señor. A ver. Hay que rebobinar lo que está diciendo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Yo le invito a que usted lea la Biblia. No hay ningún versículo que diga que Pablo habló en lenguas. Él habla aquí, el único versículo que dice que él habla más en lenguas. Desde que fue lleno del Espíritu Santo la primera vez, no habló en lenguas.
Lo primero que Dios le dio es la revelación, porque se le revelaba, dice. Por eso que en Gálatas 1, 11 y 12 dice que el evangelio enseñado por mí no fue enseñado ni aprendido, o aprendido enseñado por hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Lo primero que hizo es revelarse y le dio el don de sabiduría. Si no, ¿cómo va a predicar a Jesucristo? ¿Cómo va a saber que era el Hijo de Dios? ¿Con qué fe? ¿Con qué convicción va a predicar si Dios no le dio ese poder para poder convencer a las personas con el poder de Dios? ¿Cómo? ¿En qué parte dice que él habló en lenguas cuando recibió el Espíritu Santo? Por eso no crea lo que le dicen. Esos hombres y mujeres están en esas iglesias que le creen a un hombre, un falso profeta, creen que dice que lo que dice ese hombre es verdad. ¿Dónde dice? Dice, sáqueme en la Biblia, pastor, sáqueme en su Biblia o hermana, ¿dónde dice lo que usted me está diciendo? Si es una señal la lengua o el don de lenguas por el Espíritu, sí es verdad. La Biblia dice que cuando recibieron los 120, vino las lenguas a los 120. Mañana vamos a hablar de este tema porque no va a alcanzar. ¿Pero por qué? Todo tiene un porqué, no es por gusto. Porque yo quiero explicar un poquito los ejemplos que le quiero dar a Uta, que voy a demorar un poquito, para que usted entienda. Entonces, no podemos hablar lo que el Señor o los profetas o los apóstoles no dijeron. Pablo no habló en lenguas cuando recibió el Espíritu Santo. En ningún momento, hermanos. Lo primero que hizo es, Dios le dio sabiduría para poder predicar la palabra, para convencer a los gentiles, los mismos judíos que lo enviaban. Por eso está leyendo que dijo, no es el que siempre estaba en contra de esa doctrina del Cristo y perseguía, asolaba a todos los que predicaban en ese nombre, ahora ¿cómo viene a querer convencernos lo contrario? ¿Con qué denuedo hablaba Pablo? No es humano. Ese era, ¿no? La palabra o el Espíritu Santo. Ese mismo denuedo con que dice que Pablo predicaba y contradecía, lo recibieron otros discípulos también que le dieron que prediquen con denuedo, así como Pablo. Vamos a un ejemplo, Hechos capítulo 4. Alabado sea el Señor para siempre, no se canse de alabar a Dios. Santo es para siempre el Dios vivo. Versículo 28. Amén. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora le dijeron todos, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. ¿Qué dice? Y hablaron con denuedo la palabra de... ¡Aplauda al Señor! ¿Dice o no dice? Hermano, estamos viendo la palabra, la profecía, la doctrina. Es la verdadera doctrina, no la mía, sino lo que dice Jesús, lo que dijeron los apóstoles. No. Ese mismo Espíritu Santo que vino a Pablo y que le dio el denuedo para predicar la palabra, ese mismo denuedo vino a estos hermanos, porque estaban siendo perseguidos. Y le dijeron, Señor, concédenos, mándanos ese don, llénanos de tu presencia para hablar con denuedo, con tu sabiduría, esta poderosa palabra, Señor. Y mientras estaban orando, dice, vino el Espíritu Santo y los llenó. No vino la mitad del cuerpo, era parte de su espíritu, vino completo. Los llenó. Pues qué carne esa iglesia dice, no, llénate más. Y el Señor estará diciendo, oye, que yo te doy por parte de mi espíritu, ¿cómo es eso? ¿En qué parte dice que yo tengo que llenarte cada rato? Llénate más bien del conocimiento, llénate de mi voluntad, llena de la profecía. No saben la palabra, hermanos. Pero todos fueron llenos y hablaron con denuedo la palabra de Dios. El día de ayer hablamos un ejemplo también que otro recibió y que habló, profetizó, ¿no? Lucas 1:67. Alabado sea el Señor.
Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ah? ¿En qué momento dice que Zacarías también habló en lenguas? ¿Quién está mal? ¿Los falsos profetas o la palabra? Los falsos profetas. Dios es bien claro. Por eso dice que Él es el que abre el entendimiento. Cuando el cristiano le cree al hombre, al falso profeta, no les abre el entendimiento. Porque le están creyendo a un falso profeta que habla vanidad y habla profecías mentirosas. Profecías quiere decir palabras que Dios no dijo. Y lo hacen, dice, ¿por qué? Para llenar sus bolsillos. Ganancia deshonesta. Cuando, mire, la mayoría, hermanos, perdónenme, cuando yo me convertí, la mayoría decía, en esta iglesia que ahí está Dios. ¿Por qué? Hablan algo que, y creo que Dios es el que está ahí, dice. Porque no se ve que hablen así. Las iglesias normalmente hablan castellano, pero ahí hablan algo que nunca he escuchado. Y creen que ahí está Dios. Y hay algunos que cuando ven eso, no, estos están endemoniados, vámonos. No todos creen en eso, hermano. Algunos que se espantan y se van huyendo porque, ¿qué dicen? ¿Que así es Dios? Dios no es un Dios de confusión, hermanos. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo viene y lo llena al ser humano, pero le da un don, cualquiera que él quiere. A algunos le da el don de lenguas, a otros sanidad, a otros milagros, a otros ciencia, a otros le da sabiduría, a otros le da profecía. Él es el que reparte como él quiere. Pero todo es para la edificación de la iglesia. Entonces estamos viendo que Pablo no habló en lenguas, pero él dijo algo bien claro. Doy gracias a Dios que hablo más en lenguas que todos vosotros. Pero acá en la iglesia prefiero hablar 5 palabritas así precisas y concisas, pero ya en lengua desconocida, pero con el entendimiento. Quiere decir eso que yo lo voy a entender, lo que Dios me está diciendo en su don, que me ha dado de lenguas, para yo poder edificar cuando hable lo que estoy hablando. Sé lo que voy a decir. Hablar 10,000 palabras en una lengua, y que es inventada, porque no me lo di Dios, porque Dios es perfecto. Cuando da el don de lenguas a alguien, o le da la interpretación, o levanta a otro que lo va a interpretar. Dios es perfecto, hermanos. Nunca va a levantar a uno que hable en lenguas si es que no levanta a otro que interprete. Porque si no habría confusión en la iglesia. ¿Qué está diciendo? Y Dios es perfecto. ¿Me entiende? Es como así, ¿no? Un hombre y una mujer dice que cuando se casan ya no son dos. En el mundo dice que son dos. Tu apellido es Gutiérrez, apellido Flores, tú estás por allá y por acá. No, él dice que ahora son una sola carne. Él es perfecto todo, hermanos. Entonces nunca va a dejar en el aire a un don de lengua sin intérprete. Por eso que Pablo dice, doy gracias a Dios que yo hablo y sé que en la iglesia debo hablar 5 palabras en lengua desconocida, pero con el entendimiento. Tengo que estar seguro de lo que voy a hablar para edificar a los que van a escuchar. A 10,000, ¿por qué le dijo a 10,000 palabras sin lengua desconocida que no van a entender? ¿Por qué? Porque eso pasaba en los corintios. Los corintios se inventaban las lenguas. ¿Por qué? Porque había competencia. Yo hablo más, no mira, por abajo. Y la gente empezaba, ¿cómo habla? Yo no. Pablo ya se dio cuenta, eso no era de Dios. Porque había confusión. Por eso más adelante dice, Dios no es un Dios de confusión. Por eso dice, yo prefiero hablar. Y es más, hablo lenguas más que todos. Más aquí. Pero en la Biblia no dice qué lenguas habló, nunca habló. Pero él lo dice. ¿Pero qué lenguas habló? ¿Hablaba? ¿Usted ha visto en la Biblia que diga ti alguno? O bu? ¿Hay algún versículo que hablen así? Mañana vamos a analizar profundamente eso de las lenguas para que usted vea qué es lo que decían. No hablaban eso, hermanos. Eso enseñan, pero no dijo eso. Pero vamos a ir por Pablo y con los ejemplos de la Biblia, ¿qué lenguas es el que habla? Porque yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Vamos a ver qué lenguas hablaba. Vamos a Hechos capítulo 22.
Porque yo me baso a la Biblia, no me voy a lo que yo digo. 21:37 primero. Hechos 21. Alabado sea el Señor. Amén. Del 21 del 37 al 40, vamos a leer, mire. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Un tribuno era un romano, y los romanos hablaban en griego. Y él le dijo, el tribuno, el romano, le dijo: ¿sabes griego? Porque le estaba hablando en griego. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ahora quería hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió a Pablo, estando en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio. Ahora, ¿qué habló? En lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él le dijo: yo soy nacido, ya saben eso. ¿Por qué dijo Pablo que la lengua es por señal? ¿A quién? A los incrédulos, porque no creían en Jesús. No fue a Pedro, no fue a Pablo, no fue a la iglesia de Antioquía, las que ya creían, no fue a ellos con las lenguas. Él fue con una lengua hebrea, con una lengua diferente a los incrédulos. Y vamos a varios ejemplos. Acá habló 2 lenguas, Dos lenguas. El idioma romano, que es el griego, y habló la lengua hebrea de los judíos. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos que ver, por eso le he dicho, si alguien le dice que habla en lenguas, sácame un versículo que dice que Pablo habla en lenguas, que dijo papá, ¿dónde está? Que dice que Pablo habló en lenguas. Pero la Biblia nos dice qué lengua hablaba, porque él dijo: yo hablo lengua más que todos. Alabado sea Dios. Santo es para siempre el Señor. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17 al 23. Amén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo se me ha comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día día que entré. ¿Dónde? En Asia. Ahí sirvió y predicó la palabra, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Dónde estaba? En Asia. Hechos capítulo 2. Alabado sea el Señor. ¿Qué pasó con la primera promoción que recibieron el Espíritu Santo? Vamos a escudriñarlo, hermanos, para saber quién es el que está mintiendo. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas regidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los 120 llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Ojo, porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿qué? Lengua. Hablo más que todos ustedes en lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto ahí nomás. Pablo estaba predicando en Asia. ¿Qué idioma es en Asia? A ver, ¿quién sabe? Cultura general. Asia, ¿qué países hay? Los chinos, los japoneses. Imagínenlo a Pablo yendo ahí, arrepiéntase en hebreo, en griego, en hebreo. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Cómo vaya a hablar en un idioma que no entienden los chinos? Por eso dice que la lengua es por señal a los incrédulos. Aplauda al Señor. Oiga, ¿cómo es eso? ¿Cómo están hablando estos judíos? No, estos no son judíos. ¿Cómo hablan nuestro idioma? Nosotros hemos nacido en este lugar. ¿Cómo van a hablar lo mismo que nosotros? Pero Pablo, porque dijo en Corintios 14:3 de que la lengua es para hablar con Dios. No, sí, también hablas con Dios. Porque el Señor creó los idiomas y Él conoce toditos. Y habla misterios porque uno cuando da el don de lenguas es un don que quizás no lo conozcas. ¿Dónde está la confusión? Hay lenguas, hermanos, que quizás no conozcamos, que no es de España ni de ningún país. Hay dialectos nativos que uno puede hablar que quizás no haya en el Asia, en el continente, que son en la selva, no sé, en los guarunos. Hay dialectos que Dios le puede dar para predicar. ¿Cómo va a predicar uno que está en los nativos? Hablan unos idiomas que no son ni castellano ni inglés, esos idiomas de las naciones. Son gente que anda con dialectos. ¿O no sabe eso? Allá en la selva al fondo hablan dialectos. Eso no está para estudiar. ¿Cómo lo vas a entender? Ahí se necesita hombres llenos del Espíritu Santo que hablen con el don de lenguas. Por eso dice que es por señal a los incrédulos. ¿Cuánta gente está por lugares alejados que hablen en dialectos? El don de lenguas. Si no, Pablo yéndose a los chinos a ver, arrepéntase en hebreo. ¿Qué estás hablando? Agárrenlo, te está que nos fastidia. Por eso Pablo le dijo, por eso yo les hablo la Biblia, no les hablo lo que yo pienso. Estaba en Asia, dice, sirviendo a Dios con toda humildad y con muchas lágrimas. Y con muchas lenguas, dijo. No, mis hermanos. Predicando en Asia. Y ahí, en Hechos, dice que los primeros fueron llenos y hablaban en gente que había de Asia, también chinos ahí. ¿Cómo? Imagino a los chinos, ¿no? Tú la palabra, están hablando los idioma. Alabado sea el Señor. Aplauda al Dios vivo. Biblia, mis hermanos. Hechos capítulo 14. Por eso tenemos que conocer la Biblia. 14, 24, 25. Amén. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Italia. Panfilia y a Italia. Vamos, Hechos capítulo 2. Pero Panfilia, lo que interesa. Panfilia, a ver. Vamos a mirar. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pados, merdos, elamitas, a los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Poncio y en Asia, en Frigia y A ver, está leyendo versículo 10. En Frigia y Panfilia. ¿Cómo se le ocurre que Pablo va a saber el idioma de esos de Panfilia? Porque ahí está diciendo que eran de todas las naciones. Ahí estaban de Panfilia, es otra nación en ese tiempo, Panfilia. Pero Pablo fue allá también y predicó.
¿Lo dice o no lo dice? A ver, hermano, ¿estamos atentos o no? Predicó en Panfilia, un idioma de otra nación. Por eso acá en Hechos capítulo 2 estamos hablando lo que les dio a los 120. Ahora dígame usted, ¿Pablo estaba entre los 120? No estaba. Y a ellos les dio, dice, lenguas diferentes, repartidas, diferentes. A algunos le dio un idioma, a otro idioma, no a todos le dio un bastante. ¿Por qué Pablo le dijo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, más? Ahora sabe por qué. Alabado sea Dios. Mi Señor es perfecto, ¿sabe por qué? Hechos capítulo 18. ¿Cansa el tiempo? Pasa rápido el tiempo, por eso, hermanos. 18:22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bendito sea el Señor. Vamos a Hechos otra vez, capítulo 2. Frigia. Ahí nomás, hermano. Versículo 10. Gente que había en Frigia. Bendito sea Dios. Otra nación fue a Frigia y les habló también la palabra de Dios con denuedo. Hablo más en lenguas que todos vosotros. Alabado sea el Señor. Mira ahora que dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mire, santo es para siempre el Señor. Capítulo 1, versículo 15 al 24. Santo es para siempre el Señor. Pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subía a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Arabia, hermanos, ¿dónde está? ¿Usted ha visto al que ha venido a apoyar a ese niño que estaba haciendo tarea en la calle, no? ¿De dónde era ese millonario? Saudita. Pues está cerca de Arabia, ¿no? Ya. ¿Qué idioma habla? Ah, ¿no? Habla. Traductor, venga, ¿qué dice? Dice esto. Supunsocho, un mexicano. Empieza a traducirlo. ¿Se da cuenta? ¿Se le imagina Pablo siendo allá a Arabia y a predicar la palabra? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo lo van a entender? ¿Cómo le van a entender a Pablo, mis hermanos? Sigamos. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Mire capítulo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Si usted estudia la Biblia, Pablo predicó alrededor de Roma por todas las naciones. En 20 años predicó a todos el evangelio. Por eso que Pablo dice que él es el que prácticamente llevó la palabra a la religión de todo lo que es Roma, con los contornos, en todas las naciones. ¿Cómo va a ir a predicar? Dígame usted. ¿Cómo va a predicar? Mañana vamos a estudiar por dónde está la confusión. Porque desde que el Señor confundió las lenguas en Génesis 11, la vez pasada les expliqué, ¿cómo ahora el mundo va a ser predicado si no conocemos su idioma, su dialecto, su lengua? Por eso que Pablo dice, yo hablo más que todos en lenguas. 20 años empezó a predicar y llevar la palabra por todas las naciones.
¿Cómo les iba a enseñar si es que no entendían, hermanos? Sino que Dios le dio ese don de diversos géneros de... Y para terminar, Hechos 26, mire qué dijo. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Aquí relata algo hermoso. 26, 15 al 23, con eso terminamos. Cuando se convirtió, ¿qué le dijo el Señor? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Los primeros, cuando se reveló, le dio sabiduría y empezó a predicar, pero tenía que darle el don, un don de diferentes lenguas para predicar en todas las naciones, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen. Y hablar de gentiles habla de todas las naciones, mucha gente que no creía. Que se arrepintiesen y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo, mire qué importante, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los... Lo vuelve a repetir Pablo, ¿no? Prediqué sin hablar más de lo que está escrito por los profetas y Moisés. Hoy en día, ¿cómo predican? Cosas que no dijo los profetas ni Moisés, ni dijeron mucho menos los apóstoles, menos Jesucristo. Por eso dice que tenemos que guardarnos de los falsos profetas. Hay confusión, hermanos, en esto del don de lenguas. Yo les hablo las profecías de Jesucristo, los apóstoles. Les hablo lo que dijeron. ¿Dónde está la confusión? Porque no conocen. Dios no les ha abierto el entendimiento a esos falsos profetas para que sepan qué es lo que está enseñando. Hay mucha confusión. La lengua es por señal a los incrédulos, para que sepan que tienen que arrepentirse. Por eso que Pablo, lo primero que tuvo que recibir ese momento, sabiduría, y luego le dio lenguas, porque si no, ¿cómo va a predicar en todo el mundo? ¿Cómo iba a entrar a todas las naciones a predicar que se arrepientan, grandes y chicos, que se conviertan de las tinieblas a la luz? Por eso él da testimonio, no fue rebelde a la visión que Dios le dio, a la revelación, de que se conviertan los cristianos, aún los judíos y aún los gentiles, en todo lugar donde se encontraban, para que venga arrepentimiento y perdón de pecados. Y mañana continuamos con esto del don de lengua. Póngase, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Alabado sea Dios. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, bendito Padre. Gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos has hablado. Tú eres, mi Señor, el único y el gran Salvador Jesucristo. Tú eres el que abres el entendimiento para entender los misterios, mi Señor. Ningún hombre puede revelar, Señor, tu palabra, sino tu palabra dice que tú eres el único que da luz al entendimiento del ser humano, para que sepa cuál es tu voluntad y qué es lo que estás diciendo por tus escrituras, mi Señor. Por eso te pedimos perdón si hemos escuchado otra doctrina, Señor. Si hemos creído en esto de las lenguas, que tienen que hablar todos para saber que tienen el Espíritu Santo, Señor. Y es una mentira, Señor, es un engaño de Satanás, que solamente dice tu palabra que ese es un don que tú repartes como tú quieres a ciertos hombres y mujeres que te van a servir para predicar el Evangelio a toda criatura, Padre mío. Por eso te damos gracias por un día más de vida.
Gracias por las pruebas, la lucha, la circunstancia. Gracias por la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor. Porque sabemos que todo eso nos conduce a amarte más, a esperar en ti, a confiar en ti, a tener más paciencia y sobre todo, Señor, a esperar en ti. Por eso declaramos por fe, Señor, que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.